Las elecciones al Poder Judicial continúan, vamos más o menos a la mitad, ya pasando más de la mitad de las elecciones al Poder Judicial, y cada día se nos suman más candidatos con la disposición de que los conozcamos, de que entendamos de fondo cuál es su vocación, su trayectoria, por qué quieren aspirar a los cargos más importantes del Poder Judicial de este país. Y por eso mismo me da muchísimo gusto contactar y que podamos platicar en esta ocasión con Roberto Illanes. Roberto, muchas gracias por tomarnos esta llamada, esta videollamada, y que podamos platicar a fondo un poquito tu intención de buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia aquí en nuestro país. Gracias mil por contactarnos. Gracias, David. Como te decía un poquito antes de que iniciáramos, esta labor que ustedes hacen en inicio periodística se ha vuelto cívica. Ustedes se han vuelto los principales informadores, promotores de este proceso cívico tan importante para todos. Muchas gracias por la labor que estás haciendo, mi reconocimiento para todos ustedes. Muchas gracias, y pues te digo, de igual forma agradecemos mucho que ustedes también tengan esa participación. Roberto, yo te quiero preguntar, en algún momento seguramente de tu vida te surgió esta vocación, no sé si haya sido desde niño, porque a lo mejor tu familia estaba ya ligada a la justicia, al derecho, o porque, no sé, defendías a tus hermanos, a las hermanas. ¿Cuándo fue el momento que tú sentiste que tuviste vocación para el derecho en México? Mira, ciertamente mi padre siempre ha tenido, me inculcó ese valor de la justicia. Él es abogado. Desafortunadamente no coincidimos en los tiempos donde él ejercía y yo sí. Nunca me presionó, nunca nada, y me dejó correr, pero eso es algo que se trae. Y en 1998 yo dije, tengo que ser abogado. Nunca contemplé otra cosa. En esa época vivíamos tiempos muy difíciles. Este país, bueno, pareciera que todos los tiempos son difíciles. En México todos los tiempos son difíciles. En México todos los tiempos son difíciles. Especialmente vivíamos una decepción cuando había un tiempo de esperanza política. Yo no tengo ningún partido político, quiero aclarar esto. Qué bueno que pero en aquella época todos teníamos una esperanza, o muchos, en Luis Donaldo Colosio Murrieta, y a mí cuando lo asesinan sentí algo muy fuerte, como quizá muchos mexicanos, y dije, no, es que esto ya no puede seguir así. Y dije, voy a ser abogado. Es una forma, era policía o era abogado, y pues policía no tengo ni la condición física, ni la fuerza, ni las entrañas para pelear contra el crimen de esa manera, y dije, siendo abogado, sí puedo, y voy a cambiar el país. Y después de 26 años de litigar en el sector privado, veo en esta reforma para cumplir ese sueño de adolescente, y por eso aprovecho la alternativa. Fíjate que me da mucha emoción conocer personas como tú que han sido abogados litigantes y que ven en la posibilidad de esta reforma al poder electoral aportar al país, porque lo han visto desde otra forma, lo han visto desde afuera. Quisiera que me platicaras un poquito cuáles serían tus propuestas, o sea, qué propuestas le darías al momento de buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué propuestas nos dirías a nosotros como ciudadanos de por qué votar por ti, por qué apoyarte para que tú llegaras a ser ministro, entendiendo esto que nos acabas de plantear, que tú vienes de litigar, de ser pues más del lado ciudadano que dentro del Poder Judicial? Precisamente, David, primero te explico la razón de mis propuestas. Yo conozco todas las instancias, pues te imaginarás, en 26 años he recorrido todo el país y todas las instancias. Te puedo decir que soy juzgado a diario, no yo en lo personal, pero pues sí mis representados, mis defendidos. Claro. Entonces conozco todas las instancias, lo bueno, lo malo y lo peor del Poder Judicial. De ahí vienen mis propuestas. Yo veo que en este país se eternizan los juicios, se eternizan los temas jurídicos y no acabamos de resolver nada. Es correcto. Si tú comienzas un juicio hoy con determinado tema jurídico relevante, a lo mejor llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resuelve tu asunto,
pero alguien en una situación similar mañana viene y tiene que hacer el mismo recorrido hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así se va perpetuando el círculo. Una de mis propuestas como ministro es efectivamente resolver el conflicto entre cada parte, entre A y B, pero también tender lineamientos jurisprudenciales para que quien se vea en la misma situación en el futuro no tenga que hacer el largo camino hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es uno. Número dos, tú sabes que obtener una sentencia favorable no es suficiente. Luego esa sentencia se tiene que ejecutar, y en la mayoría de las veces el procedimiento para ejecutar la sentencia dura lo mismo o más que el procedimiento principal, porque quien resulta perdedor o perdidoso pues hace todo para que no lo ejecuten. Las sentencias que yo dicte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán aparejado su proceso de ejecución, de manera que sea mínimo el margen de obstaculización que se pueda dar. Otro aspecto que quiero proponer es el desarrollo de una herramienta que conocemos como tutela cautelar, que se materializa en algo que llamamos medidas precautorias. Ya existen. ¿Qué significa esto? Que mientras dura el juicio, llámese penal, civil, mercantil o de otra índole, si el juez aprecia que hay elementos suficientes para que quien demanda o quien denuncia pueda obtener en el futuro una sentencia favorable, le dé un pequeño adelanto para que cuando llegue la sentencia haya algo sobre lo cual se ejecute. Te doy un ejemplo. Si tú demandas por el pago de pesos y le demuestras al juez que tienes firmado un pagaré o un contrato o una factura o algo por el estilo, y le dices, juez, es que de aquí a que dicte sentencia se va a ir esta persona, va a dilapidar sus bienes. El juez, analizando esos elementos, puede dictar un embargo precautorio en contra de esa persona. Eso cobra más relevancia cuando hablamos de delitos. Claro. Si tú le acreditas al juez que estás en posibilidades de ser revictimizado o de ser violentado, el juez puede dictar una medida cautelar que te proteja. Es correcto. Nada más que eso suena muy bien, pero recuerda que somos mexicanos y cuando vemos ese tipo de herramientas nos podemos pasar al otro lado y abusar de ellas. Claro. Imagina tú que tu contrario no tiene un contrato, no tiene un pagaré, no tiene nada por el estilo y te embargan. Claro, claro. Te va a poner de rodillas antes de que gane. Claro. Entonces tenemos que generar una teoría cautelar que haga un equilibrio y que haga que las partes transiten tranquilamente por ese juicio. Cuando ya hay ese tipo de medida, te aseguro que ya no vas a obstaculizar el proceso. Es correcto. Ya te embargaron, pues ya te interesa que te absuelvan o ya te interesan que te condenen para poder negociar. Esa es mi tercera propuesta. Y una cuarta es que el ministro de la Corte abra sus puertas y cuando un asunto esté listado o esté previsto que se resuelva próximamente, pueda abrir sus puertas y decirle a la ciudadanía, oye, voy a resolver tu asunto el 30 de junio, si quisieras venir a platicármelo, puedes solicitarlo por escrito y te voy a dar una audiencia de 10 minutos. Maravilloso. Y ahí, conocer, el juez tiene que, los juicios no pueden ser un papel nada más. Esas son las 4 líneas de propuesta y de ahí se desprenderán diversas variantes, te imaginarás. Roberto, mira, me platicas estas propuestas. Y te lo digo como ciudadano, por supuesto, lo primero que queremos tiene que ver con sentir que tenemos una justicia, primero, más rápida, ¿no? Porque es de lo que nos hemos preocupado. Son muy técnicas en el sentido de cómo ejecutar rápidamente, efectivamente, sentencias que aunque ganemos bien, lo dices, luego pasan los años y dicen, bueno, pues sí, ya la gané, pero... Y luego, o por ejemplo, este sentido de poder tener una audiencia con un ministro, ¿no? Te lo digo de antemano, me parece maravillosa la propuesta, porque muchos de nosotros podemos nacer, enamorarnos, tener hijos, hacernos viejos y nunca conocer a un ministro o nunca poder tener una audiencia con un ministro, pese a que tengamos casos. Creo que son cosas que son necesarias, ciudadanas, y que me hablan que tienes
pues la piel sensible ante la ciudadanía. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves este proceso electoral en el cual ustedes están saliendo y hay quienes están dudando todavía de si ir a votar o no? ¿Qué les dirías para que entendiéramos la importancia de este 1 de junio, de salir informados, de conocer en la boleta y que por favor nos pudieras recordar cómo se podría votar por ti, de qué forma en la boleta morada, con qué número, con qué nombre podemos votar por ti? Por favor. Comienzo con lo último. Soy el número 51 en la boleta morada. Por primera vez no tacharemos nombres como se hace con los partidos políticos. En la boleta simplemente hay 2 columnas, una para mujeres y otra varones. Las mujeres y los varones no compiten entre sí. Tú puedes votar por una mujer y puedes votar para un varón y no le quitas un voto a uno ni le das uno al otro, ¿no? Claro. En esta ocasión llenarás unas casillas con el número, no con el nombre. Pondrás 51. Y yo sugiero que si no conoces a los otros candidatos y no quieres incurrir en el riesgo de que alguien llene el resto de las casillas, pues las testes o les pongas una crucecita para cancelarlas. Claro. Ahora, ¿por qué es importante? Es especialmente importante para quienes se opusieron a la reforma judicial que voten, así como para el resto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque de no votar dejaremos que las fuentes tradicionales de poder y que cuentan con un electorado elijan. Claro. Por ejemplo, yo no tengo una estructura electoral porque no pertenezco a un partido político. Si tú no sales y votas, pues la persona que tiene una estructura electoral irá de gane, porque esos tú sabes que tienen sus votantes fieles. Claro. Entonces, hoy la diferencia la va a hacer la ciudadanía. Sí es muy relevante que salgan a votar, porque de lo contrario estarán soltando para que ganen quienes definan, por ejemplo, partidos políticos, instituciones u otro tipo. Y esta reforma fue concebida precisamente para que esas personas no controlen el poder judicial. Claro. Desafortunadamente el legislador no pensó, o a lo mejor sí lo hizo maliciosamente, que quienes más pueden votar son precisamente los partidos políticos. Correcto. Por eso es muy importante. Y si a eso le añades que en el cargo de ministros de la Corte, este cargo tiene una vigencia de 12 años, pues es muy importante, porque quienes resulten electos en esta ocasión operarán, regirán, juzgarán por 12 años consecutivos. Esa es la relevancia. Yo te invito a una reflexión, David. Sí. ¿Cuánto ha cambiado este país en los últimos 6 años? No. Teniendo eso como ejemplo, te invito a otra reflexión. ¿Cuánto cambiará en los siguientes 12 años? Sí. ¿Cuántos temas jurídicos no se resolverán en los siguientes 12 años? Por eso es muy relevante que salgamos a votar. Por eso me postulé, David. Yo soy un ciudadano del sector privado, nunca he sido político, nunca he hecho nada, pero cuando me cayó el 20 y vi que mi currículum, con toda modestia, dije es igual o mejor al de los actuales ministros o al del resto de los candidatos, dije es hora de dar un paso adelante y participar en esto. Claro, fíjate que lo dices muy bien. Creo que esta concientización de todo lo que puede pasar, bien lo dices, en 6 años, yo diría que hasta el siguiente año, ¿no? Prácticamente México cambia y tiene siempre retos, como para que no le demos la importancia de que el voto que hagamos ahorita va a ser para 12 años. O sea, volveremos a votar dentro de 12 años por ministros. Entiendo que así funcionaría, ¿no? Yo ya nada más como reflexión final, te quisiera preguntar, esta reforma al Poder Judicial, la han partido mucho, ¿no? Unos la han considerado casi una aberración, para otros una gran oportunidad. ¿Cómo la consideras? ¿La consideras buena, positiva, que va a ayudar, que va a transformar al país? Mira, la reforma ya pasó, ya es una realidad. Ahora tenemos que encontrar la oportunidad en ella. Yo no estaba de acuerdo desde el punto de vista técnico-jurídico, debo de aclararlo, pero ya pasó. Ahora encontramos el huequito de oportunidad de que dentro de eso que no consideré negativo, que no consideré positivo, pues infiltrarnos, meternos. Eso tiene positivo, David, que podemos llevar
ciudadanos a la Corte. Actualmente, no sé si tu auditorio lo sabía, sé que tú sí, pero los presidentes eran quienes designaban a los ministros directamente. No había filtro, claro, más que ser abogado. Y podían haber obtenido su cédula ayer por instrucción del presidente y era todo. Hoy tenemos que llevar ciudadanos a la Corte, no políticos, no estrellas de rock como parece, ya de veras andan en las alturas, fuera pisando sobre nubes, desconociendo al ciudadano. Hoy tenemos que encontrar, dentro de lo polémico que fue esta reforma, la oportunidad de llevar ciudadanos a la Corte. Eso es lo positivo que quiero destacar. Lo negativo ya fue. ¿Para qué nos enfrascamos en eso? Oye, tú que estás haciendo campaña ahorita, que estás saliendo a la calle, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te comenta con respecto a lo que siente pues en el ambiente de justicia del país? Te han de hacer varios comentarios, yo creo, ¿no? Mira, puse una dinámica consciente y congruente con mi política de escuchar a la gente, porque soy un ciudadano, sé lo que pensamos los ciudadanos, pero quiero escuchar lo que piensan el resto de mis congéneres ciudadanos. Salí con una cajita morada muy llamativa que obviamente tiene mi publicidad y le estoy diciendo a la gente: oye, dime lo que piensas del Poder Judicial o de los jueces, o dime qué es lo que quieres. Dime lo que quieras. Hay gente que me ha escrito bendiciones bien bonitas, cosas muy sentidas. Hay gente que me establece su postura política. Hay gente que simplemente no quiere participar y eso yo lo interpreto como un hartazgo. Hay gente que me dice qué espera de un ministro ciudadano y hay gente que me ha mentado la madre o que se la ha mentado a los actuales jueces. Claro. Todo eso, así se compone nuestra sociedad. Tenemos que escucharlos a todos, no cerrar nuestros oídos a nadie. Claro. A final de cuentas, creo que estás haciendo un ejercicio maravilloso de permitir apertura y de tener, pues de alguna forma, la sensibilidad de escuchar lo que te digan. Me encantaría, y te lo quiero pedir de favor ahorita al cierre de esta plática, si logras el cargo, si logras estar como ministro, me encantaría que me permitieras volverte a entrevistar y abrir dentro de la cajita todas las cosas que te escribió la gente. ¿Será posible? Desde luego, David. De hecho, hice el compromiso de a todas y cada una de las personas contestarles personalmente. Me tome el tiempo que me tome, lo voy a hacer. Si llego al cargo, volveré contigo y además a todas las personas que me han hecho el favor de difundirlo. Y también, si no lo logro y me das la oportunidad, también vendré contigo para platicarte mi experiencia y que la ciudadanía sepa cómo estuvo el proceso. Me dará muchísimo gusto. Aquí tienes un espacio libre y plural en el cual nos encanta escuchar ciudadanos que tienen ese compromiso de que la situación en el país mejore, y me queda claro que tú eres uno de ellos. Se te nota la vocación y se te nota la pasión por lo que haces y por lo que quieres cambiar de México. Muchas gracias por tomarnos la llamada y estaré encantado de que sigamos en contacto más adelante. David, te agradezco mucho. Es una pasión que tú y yo compartimos, pero que millones de mexicanos compartimos. Nada más es cosa de que despertemos. Te agradezco mucho el espacio. Gracias, Mil, aquí lo tendrás siempre. Y dirigiéndome a mis amigos de Querétaro de Verdad, yo les pido de favor, acaban de conocer a Roberto Illanes. Creo y estoy seguro, como lo acaban de escuchar, que si le hacen algún comentario a través de nuestras redes sociales, él estará encantado de responderlo y de poder estar en contacto con ustedes. También lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.